Vamos ahora a explorar un poco cómo se desplazan estas moléculas en el espacio. O sea, por ejemplo, una molécula de vapor de agua. Lo que ya nos llamó la atención fue que la velocidad que alcanza es muy alta. Estamos hablando de 500 metros por segundo, más incluso. Así que medio kilómetro por segundo. Es una velocidad gigante. Es de hecho más grande que la velocidad del sonido. Más alta que la velocidad del sonido. La pregunta es, ¿por qué no llega tan lejos? ¿Por qué se demora la difusión? Y el secreto está en que esta molécula no está sola. Existen otras moléculas con las cuales ella puede interactuar, puede impactar. Si yo me imagino esta molécula aquí, voy a suponer que tiene un radio A, y ella ahora avanza en esta dirección. En la medida que nada esté en su camino, y en su camino me refiero a este tipo de tubo alrededor de ella, esta molécula se va a poder desplazar libremente hasta donde quiera. Sin embargo, si yo coloco otra molécula en su camino, aquí tenemos otra vez un radio A, va a interactuar, va a rebotar y en consecuencia se va a salir de su camino. Y nuevamente en otra parte va a rebotar con la próxima. La pregunta es, ¿cuánto es el camino que normalmente puede recorrer antes de impactar a otra molécula? Voy a llamar este camino L, que es el largo o lo que se llama el camino libre. El camino libre es aquella distancia en promedio que recorre entre dos choques, la libertad que tiene. Y para poder llegar a calcularla no es muy difícil. Lo único que yo tengo que pensar en que yo aquí tengo este tipo de tubo, y lo que yo necesito, y el volumen del tubo es más o menos conocido, porque yo tengo L como largo, tengo A como radio, o si queremos podemos tomar el diámetro, D, como parámetro. De hecho, si ustedes miran la distancia, vamos a hacerlo distinto, la distancia que la otra partícula tiene que tener para no ser impactada no es A, sino es 2A, porque yo necesito que esta partícula se encuentre a una distancia superior, esto es A, y en la medida que esta distancia también sea A, se encuentra fuera del camino. Si es más que 2A, entonces va a estar libre el camino. Si es menos que 2A, está entrando, asomándose el camino. En consecuencia, el cilindro que yo debo considerar es un cilindro que tiene como radio 2 veces A, así que lo voy a poner acá D, que es igual a 2A, y este volumen de acá adentro es donde yo puedo impactar a esta partícula. Básicamente lo que yo necesito es que exista a lo menos una partícula dentro de este volumen para ser impactado. Y eso es más o menos fácil de calcular, porque si yo considero de que la concentración es C, y el volumen acá es L, altura del cilindro, por pi, por d al cuadrado, este es el volumen de mi cilindro, si yo multiplico este volumen por la concentración de partículas, y esto me da 1, significa que acá adentro hay una partícula, en consecuencia va a ser impactada. Así que si L por pi d cuadrado por c, que es la concentración, es igual a 1, entonces yo voy a tener un impacto. Y eso me permite aquí despejar L y calcular el camino libre. Y esto es 1 partido por pi d al cuadrado por c. Si yo tomo este número de acá y tomo las típicas concentraciones que son bastante bajas, igual el L me va a dar valores que estamos hablando del orden de los 10 elevado a menos 8, menos 7, menos 6 metros. Estamos hablando de distancias sumamente cortas. Para lo que es el tamaño de la molécula, estamos hablando acá de 10 elevado a menos 10 metros, es recorrer una distancia bastante larga, estamos hablando entre 20 a 100 o capaz 500 largo de su tamaño. Sin embargo, para lo que es nuestro mundo macro, esta distancia aquí recorrida, estamos hablando de algo muy pequeñito, mucho menos que 1 milímetro. En consecuencia, esos 500 metros por segundo van a significar que la partícula se mueve en una dirección, vuela en la otra, vuela de vuelta y no logra avanzar porque cada vez nuevamente es reflejada hacia atrás y en algunas veces logra seguir avanzando. Pero pocas son las veces, más es lo que se puede mover en cualquier otra dirección y en consecuencia se va a demorar algunas veces días enteros para recorrer 1, 2 o 3 metros. Esa es la razón principal y el camino libre es el parámetro con que vamos a tener que ahora calcular nuestra constante de difusión.